de la realización de la simulación electoral del 15 de octubre a la fecha, no solamente que se dio todo lo que fue el fraude, porque es falso que se ganaron 5 gobernaciones, se ganaron muchísimas más, que la mayoría de estos candidatos ganadores prefirieron aceptar los resultados, que dar un proceso de lucha para que se respetara la voluntad de sus electores y para luego no tener que hacer el bochorno de ir a la constituyente, se quedaron tranquilos. Pero sí hubo quien hizo el bochorno. La juramentación de estos 4 gobernadores ante la constituyente grafica algo que tenía tiempo, cuidado si no, años, y es que no hay unidad. La MUD es una coalición electoral de partidos y por eso se transformó a sí mismo en un partido que tiene tarjeta electoral en el CNE y todo. En el momento que definitivamente se cierra cualquier camino electoral para desplazar a la dictadura de Maduro, obviamente que la MUD muere. La MUD no muere porque se hayan juramentado los adecos en la constituyente, y que por cierto también se reunieron con Maduro ayer. Muere porque ya no hay salida electoral, no tiene razón de ser. Por eso veíamos las declaraciones de Capriles, la de Freddy Guevara, ahora que de paso quieren hacer ver como que si el único culpable de lo que ocurrió es Acción Democrática y Henry Ramos, cuando no es así, son todos. Porque nosotros los que advertimos que participar en la simulación electoral donde se iban a adjudicar cargos era un error que no solamente iba a terminar liquidando a la MUD, no solamente eso, sino que la ruptura total de la representación política opositora en Venezuela, que se resume en la Asamblea Nacional, si se quiebra eso con respecto al ciudadano de a pie, ¿qué ocurre? Quedamos sin representación, y eso es lo que estamos sintiendo el día de hoy. Ahora, en nuestro movimiento, en DS de Venezuela, ¿cómo nos preparamos? Simple. Nos preparamos para poder ejercer una representación que no se da en el marco de la política formal, que no se da en el marco de que DSD o Julio Jiménez representa a alguien porque votó y tiene un cargo de elección. Si están cerradas las vías electorales, entonces los nuevos liderazgos, las nuevas ideas, se legitimarán con la acción y serán los ciudadanos venezolanos los que determinarán si lo estamos haciendo bien o no. ¿Por qué? Porque entonces todo esto lo que hace es que mina la credibilidad de la clase política. ¿Y qué es lo que tenemos que urge ahorita el venezolano? Dirigentes creíbles, dirigentes coherentes, organizaciones que no estén metidos en la polémica de la política tradicional, porque yo creo que hay personas de la política tradicional que no son perversos, pero por el solo hecho de estar en la política tradicional e insertos en la vorágine MUD, terminan siendo corresponsables por omisión de muchas cosas. Nosotros no tenemos responsabilidad alguna sobre estos acontecimientos. Ahora, ¿qué sí creo? Yo no creo que hay que refundar una unidad. De hecho, creo que la palabra unidad está tan prostituida como la palabra revolución. Además, creo que las dos hay que enterrarlas en Venezuela. Yo creo que hay que hacer una coalición donde no pueden estar todos. ¿Por qué no pueden estar todos? Porque es una coalición de principios, una coalición en base a objetivos, una coalición en base a estrategias. Es decir, no es una coalición en base a los intereses políticos partidistas tradicionales. Con esto no quiero decir que los intereses políticos sean insanos, no. Pero cuando tú tienes una dictadura que está abusando del poder, donde victimiza a toda una sociedad, yo creo que tú primero tienes que atacar el conflicto de fondo, que es la dictadura, y luego atender lo que son los intereses y la diatriba política normal y común en una sociedad democrática. Es decir, nuestros intereses políticos los tenemos, pero buscaremos su ejercicio cuando restauremos la democracia en Venezuela. No existe un moralómetro, es complicado. Ahora, hay currículum, hay historia, hay hechos, hay sucesos, o sea, todos nos conocemos. Aquí en política no hay ingenuos, en política eso no existe. Fíjate tú que ayer Capriles decía que si Henry Ramos continuaba en la MUD, él no. En la noche de Voluntad Popular decía hay que hacer una nueva unidad. María Corina junto con un grupo de intelectuales tiene Soy Venezuela, y Antonio Ledesma, muy importante. Ok, yo creo que de cada grupo hay gente buena, porque incluso dentro de Acción Democrática hay gente buena, y lo reconozco. Y dentro de Primero Justicia hay gente buena, los hay.
pero en todos lados hay gente mala. Y a veces me preocupa que en DSD no he visto el primer malo, debe haberlo, porque todos venimos de la sociedad, todos, ¿no? No existen organizaciones humanas puras, eso no existe. Ahora, ¿qué sí tiene que existir? Reglas claras. Si estamos en una coalición, tenemos una alianza, este es el acuerdo, este es el pacto y nos mantenemos dentro de él. Y todo aquel que se salga debe ser eliminado de inmediato. Entonces yo creo que no hace falta que llegue la sangre al río para darnos cuenta de lo que, o sea, de que las cosas ocurren. Y con esto no quiero hablar de la experiencia que estamos viviendo el día de hoy, sino de la experiencia futura. Porque si nosotros no somos capaces de autodepurar nuestras propias filas para poder luchar correctamente contra la dictadura, difícilmente vamos a poder depurarlas si tenemos éxito, asumimos funciones de gobierno y hay hechos de corrupción, por ponerte un ejemplo. Yo creo que el drama social de Venezuela, el abuso de poder, la corrupción, el narcotráfico y todo esto, lo primero que necesita el venezolano es una garantía es que del que venga no va a hacer lo mismo. Y la principal garantía es que tú no toleras que los tuyos hagan las cosas mal. Por ese exceso de tolerancia fue que Venezuela llegó a este punto de tanto, bueno, de un drama histórico producto del abuso de la clase política. La persona tiene que entender que los procesos contra las dictaduras y en general los procesos políticos, en general, los procesos políticos sí, la acción es la que los define, pero es la planificación la que te garantiza el éxito. Te pongo un ejemplo, nosotros tuvimos 4 meses en las calles, 4, a razón de poco más de un asesinado diario, trancazos, marchas, plantones, asambleas, de todo hicimos, no, de todo hicimos. Pero ¿qué pasó? Sin una planificación previa, sin una estrategia, sin un objetivo claro y sin una exigencia concreta, fíjate tú como tantas acciones donde a nivel nacional e internacional participaron no menos de 3 millones de venezolanos, tú me dirás, no, yo creo que tiene el momento de las acciones de calle. Yo creo que este es el momento de pensar, es el momento de ponernos de acuerdo, es el momento de planificar, es el momento de definir estrategias, es el momento de ponerse de acuerdo en un objetivo. Y de cara a la opinión pública, ponernos de acuerdo en una exigencia, porque te explico. Fíjate tú lo que se exigió desde la clase política durante todo este tiempo. Elecciones, liberación de presos políticos, canal humanitario y reconocimiento de la Asamblea Nacional. Fueron esas 4 cosas. Tú que estuviste en las marchas que nos vimos, que tú las estabas cubriendo, arriesgando tu vida y mi felicitación. Fíjate tú, la gente pedía eso en la marcha. La gente pedía que Maduro se fuera. Es decir, la clase política nunca estuvo a tono con la exigencia ciudadana. Lo primero es que los que estén en esta coalición tienen que exigir que Maduro dimita. Porque es lo que está exigiendo la gente. Entonces anoche nos dicen de nuevo, no, que 4 exigencias. No, es una. Es una. Y si usted está pidiendo algo aparte, es después que caiga. ¿Por qué? Porque tú liberarás a todos los presos políticos cuando caiga la dictadura. El canal humanitario y todo lo que tiene que ver con la solución de la crisis alimentaria y la salud en Venezuela la solucionará un gobierno provisional luego de la dictadura. El reconocimiento de la Asamblea Nacional, eso también veremos, porque yo creo que deben renunciar. Porque una vez que no cumplieron el mandato del 16 de julio, no merecen esos cargos. Y entonces nos dijeron, por ejemplo, el diputado hoy gobernador Barreto Sira, no abandonaremos los espacios. Bueno, y la gente votó por él para que fuese diputado y abandonó ese espacio. Porque aquí tiene que haber cuando aquí todo el mundo tiene que haber una renovación de los poderes públicos. Yo estoy completamente de acuerdo, incluido el poder legislativo. E incluidos esos gobernadores, porque esa elección es ilegítima. Entonces, si podemos ponernos de acuerdo en una exigencia única, porque tú pides una, ¿y qué pasa si de repente el tipo no se va? Por lo menos te da la elección. Y nos contamos, pero no con ese CNE. Tiene que ser una elección con tutelaje internacional. Y no es como dicen algunos amigos míos que de muy buena fe creen que la solución es un nuevo CNE. No, la solución es salir de Maduro. Y decírselo con contundencia. Ahora, sobre las acciones de calle, nosotros vimos lo que pasó en 2014. De eso es un aprendizaje. En 2017 hay otro aprendizaje. Volveremos al asfalto con nuevos métodos de organización, con un método de lucha pacífico, pero con nuevas formas. Porque avanzar es hacer cosas distintas en sitios distintos. Porque no vamos a decir, vamos a protestar la calle y nos vamos a meter en la autopista Francisco Fajardo en Altamira para que nos pongan la ballena y es la misma de siempre. No. Todo eso amerita muchísimo trabajo intelectual, de pensamiento, de creatividad.
Y yo creo que hoy la sociedad venezolana tiene que comprender que hay un cansancio, agotamiento por el problema económico y también por los 4 meses de lucha que vivimos. Pero lo que queremos impulsar, esta coalición, este movimiento de cambio, realmente también tenemos que pensar, reflexionar y estudiar. Porque no es sencillo. No es sencillo. Ahora, la plataforma base, ¿qué es? Exigencia, objetivo, estrategia, método de lucha y organización. Lo demás es mensaje. Ahora, mensaje en el marco de la censura, de la autocensura. Tenemos que inventarnos la manera de comunicarnos con la población. ¿Por qué? Porque Internet es un límite, 1/3 de la población solamente está en Internet. Y luego de todo lo que ocurrió, ahora la gente ya ni quiere entrar a Twitter. Y el tío que abandonó el Twitter porque es cansón también. Entonces, todas esas son cosas que hay que pensar, porque sería irresponsable llamar una acción al fracaso de la coalición. Tiene que tener legitimidad. Y esta legitimidad no vendrá producto de una votación. Y necesitamos una nueva interlocución con la comunidad internacional. Eso está bastante claro. Yo creo que sobre eso no hay duda. Porque también sabemos que en Washington o en la Casa Blanca le lanzan portazos a más de un dirigente de la MUD que se lo lanza. Y en New York ni te digo. O sea, por algo hay varios diputados que tienen un mes básicamente viviendo allá, viendo con quién se reúnen todos los días. ¿Por qué? Porque no solamente se fracturó su credibilidad ante el venezolano promedio, se fracturó su credibilidad ante un conjunto de líderes, organizaciones y gobiernos que vienen apoyando la causa venezolana. Entonces, necesitamos nuevos interlocutores, pero unos nuevos interlocutores de una nueva política de lucha. Una sin la otra no existe. Y eso es algo que me consta, desde la comunidad internacional se está reclamando de la dirigencia política MUD, y allá no son tan pacientes como nosotros, y bueno, si no sirve lo quitan y andan buscando con quién entenderse. Y sobre eso sí, yo creo que hay venezolanos profundamente capacitados, comprometidos con el pueblo venezolano, que pueden ejercer esa interlocución. Esta clase de regímenes, que son un entramado de poder complejo, se necesitan muchos factores y muchas presiones para poder derrotarlos. El exilio es un factor fundamental e indispensable. Eso es cierto. Pero solo desde el exilio no se va a lograr. Si eso fuese cierto, los Castro no hubiesen gobernado 60 años. Porque ahí todo el mundo se fue al exilio. No. Ahí estamos los que estamos acá en Venezuela, que tenemos que hacer las presiones correspondientes y dirigir a la sociedad interna. Y el exilio tiene un rol distinto. Cada quien en su rol, ojo. Pero eso de que solamente desde el exilio es falso. Y aprovecho para desmentir, porque puede ser una captura de pantalla de que Lech Walesa dijo eso. Eso es falso. Es un montaje, un Photoshop. ¿Okay? Hoy el venezolano que se ha transformado... Venezuela tiene al menos 15 millones de analistas y comentaristas políticos. Esto es inédito. Y no es malo. Bueno, yo creo que tú tienes que empezar por el principio. Yo le decía a la gente, mira, lean el contrato social de Rousseau. Ahí usted, para que más o menos comprenda de qué se trata el Estado, sobre qué ya se fundamenta, que es un gobierno, porque en Venezuela no se sabe bien. Porque una cosa es el gobierno, una cosa es el Estado, otra cosa es un partido. Aquí como es todo junto, más el AMPA, y un poco de militares, una cosa muy loca, y aquí como no conocemos la política normal, porque incluso en la Cuarta República tampoco existía política democrática plena, que la gente no sabe cómo funcionan las cosas. Yo recomiendo eso. Yo recomiendo, incluso hay una señora chavista, a la cual yo le tengo muchísima adversión, que es Marta Hanecker. Pero ella tiene un librito muy cortito, se llama Estrategia y Táctica. Es un libro bueno de leer. Esa señora es muy mala, pero ese libro es bueno. Muy inteligente esa señora. Yo creo que ella es esposa de Dietrich. Es un librito que sería bueno de leer el día de hoy. Y también creo que hoy es interesantísimo, o sea, en mi opinión, de verdad, interesantísimo leer el Leviatán. Aunque yo no soy de la derecha, de la extrema derecha, todos me conocen, pero yo creo que hoy es un momento de leer el Leviatán, para poder comprender un conjunto de cosas y también para poder inspirarse. Yo creo que la geopolítica hoy está marcada por 3 elementos fundamentales, no económicos. Elemento fundamental número 1 hoy en la geopolítica global, sin duda, la amenaza de Corea del Norte. O sea,
sea, ese es el estallido de la Tercera Guerra Mundial nuclear. O sea, el segundo elemento tiene que ver con todo el avanzado del terrorismo islámico. Yo creo que ahí hay todo un tema. De lo no económico. Y lo tercero, lo que está ocurriendo en España, en Cataluña. Yo creo que eso hay que ponerle muchísimo cuidado. Eso puede ser el detonante de cosas graves. Y Venezuela tiene conexión con los tres. En lo económico, hay, en mi opinión, también tres elementos que están definiendo la geopolítica hoy. Lo primero tiene que ver con la inestabilidad de las bolsas de valores del mundo. ¿Por qué? Porque el Departamento del Tesoro, bajo la administración Trump, está rastreando muchísimo dinero sucio, cada vez hay menos posibilidades de lavado de dinero para mucha gente y hay un problema en las bolsas de valores del mundo. Lo segundo, se estima un crecimiento en los precios de los commodities, el petróleo, el oro que se había caído viene para arriba, y eso va a ser un tambaleo. Eso va a ser un tambaleo. Y el tercer elemento tiene que ver con que por primera vez va a decrecer la economía en China. Hay que ver cómo eso va a afectar un conjunto de mercado. Ahora, Venezuela tiene que ver con las tres. Entonces, Venezuela está en el ojo de todo. Todos los intereses globales están puestos sobre Venezuela. Es básicamente imposible que algún líder mundial no le haga, aunque sea seguimiento al caso venezolano. Incluso Japón, que nunca opina de la política de nadie, le exigió a Trump que solucionara el caso venezolano. Y cierro con Trump. El presidente Trump tiene una agenda para Venezuela. En este momento la veo ralentizada por el quilombo opositor. Una vez que aquí hay una reconstitución de una coalición política seria, yo creo que Trump acelerará nuevamente su plan. Con esto no quiere decir que se frena. Seguirán las sanciones, siguen pasando muchas cosas. Y también seguirá la gente del PSUV y alguna gente de la MUD intentando hacer contención y negociando para que la dictadura sobreviva hasta septiembre, diciembre de 2018 para hacer una simulación electoral presidencial.